Hola amados, ¿cómo están? Continuamos compartiendo este tiempo maravilloso. Esperamos que todos puedan estar disfrutando como lo estamos disfrutando nosotros, siendo edificados por cada una de las gracias ministeriales que el Señor nos ha dado, escuchando cada mensaje, cada palabra, siendo direccionados por el Señor por medio de cada una de las ministraciones. En este momento yo quiero compartir una palabra que es el desarrollo de la palabra profética apostólica para este año 2021. Hemos compartido ya con los pastores la proclama de esta palabra, pero quisiéramos ahora con toda la iglesia del Señor, con todos los santos que están conectados de todas las naciones, compartir el mensaje completo. Así que comenzaremos con la proclama nuevamente, pero luego seguiremos con el desarrollo del mensaje y la explicación que tiene que ver con la palabra rectora para nuestra red UNGE en todo este año y comienzo del año que viene. Recuerden que la estaremos trabajando esta palabra desde abril del 2021 hasta marzo del 2022. Palabra profética y apostólica para el año 2021. Cuando vemos los acontecimientos mundiales en torno a la degradación de los valores y principios de vida que dignifican al ser humano, cuando vemos los países y las sociedades dando la espalda a Dios y poniendo al hombre como el centro del universo, ¿a quién asignamos mayor responsabilidad? ¿Al diablo, al que hacemos parecer como quien tiene el control de todo lo que sucede y no hay manera de detenerlo? ¿A los pecadores malvados que no se acercan a Dios, causando así tal degradación y corrupción en la humanidad? ¿A los sistemas políticos y las leyes que promulgan atentando contra las enseñanzas del Evangelio? ¿Al anticristo, a la bestia, al falso profeta? ¿A quién asignamos mayor responsabilidad? Si la declaración del Señor es cierta, y por cierto que lo es, ¿en qué queda el hecho de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? ¿Quién creemos que está prevaleciendo en el mundo a través de las edades? Si comprendemos correctamente las expresiones de la palabra con respecto a la contundente y definitiva victoria de la cruz y realmente creemos que lo que Dios ha dispuesto que suceda no hay diablo ni sistema que lo detenga, entonces debemos pensar seriamente en la gran responsabilidad de la iglesia y su falta de influencia como sal y luz del mundo y como levadura que invade toda la masa. La iglesia de Cristo, aquellos que conformamos su sacerdocio real, somos los responsables de trastornar al mundo a través de la palabra y el testimonio, respaldados por el poder del Espíritu Santo y mediante una clara comprensión de nuestro origen, de nuestro diseño y de nuestro destino. Pero volvamos a las preguntas. ¿Qué es lo que ha diluido la efectividad de nuestro sacerdocio hacia las naciones de la tierra? ¿Cuál ha sido el mensaje proclamado desde los púlpitos evangélicos en las últimas décadas? ¿Cuál es el enfoque de la iglesia evangélica y su metodología de crecimiento? El análisis puede ser y debe ser muy amplio y extenso, pero quisiera hacer foco en una realidad que considero medular a la hora de realizar una profunda autocrítica y tiene que ver con un enfoque temporal del Evangelio, centrado en lo visible y en lo externo, olvidando nuestra condición de peregrinos y extranjeros en este mundo. Al examinar la palabra de Dios, podemos notar algunas declaraciones muy significativas en este sentido. En 2 Corintios capítulo 4, desde el versículo 16, el apóstol Pablo dice: por tanto no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos renovamos día a día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. El apóstol Pedro,
En su primera carta, versículo 17, dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. El mismo apóstol Pedro, en capítulo 2, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Por último, el escritor a los Hebreos, en capítulo 11, desde el versículo 24, expresa: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como viendo al invisible. Todos estos textos nos revelan de manera clara cuál debe ser nuestro enfoque en la vida y en la predicación del Evangelio. Nuestro ánimo, nuestra manera de vivir, nuestra lucha interior, nuestra relación con el mundo, nuestra valoración de las cosas y las circunstancias, todo está íntimamente relacionado con el enfoque de la vida. En este sentido, cobran relevancia, una relevancia tremenda, las palabras de Pablo en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Otras traducciones utilizan las siguientes expresiones: no se amolden, no imiten, no vivan según el modelo, no se conformen, no adopten las costumbres, no te adaptes a su cultura. El sistema del mundo pretende adaptarnos, amoldarnos, encerrarnos, acostumbrarnos y adecuarnos dentro de su temporalidad, y la mayor tragedia de la iglesia es no haber sabido discernir esta cuestión y ceder a tal presión, tanto en nuestra vida como en el mensaje que predicamos. El gran desafío de la iglesia es no tomar la forma de lo temporal, de lo pasajero, de lo visible y externo, para volver nuestra mirada al lugar y a la dimensión a donde realmente pertenecemos. Saber quiénes somos, de dónde venimos, a quién servimos, en qué estamos posicionados y en qué dimensión nos movemos. Serán algunas de las armas poderosas con las cuales lucharemos contra esta presión del sistema, extendiendo el reino de Dios en las naciones. Entendiendo esta realidad y vislumbrando un futuro de gloria, es que nos determinamos a transitar este 2021 proclamando y manifestando lo eterno. Proclamando y manifestando lo eterno. Este entendimiento nos enfocará correctamente, produciendo una mayor efectividad y eficiencia en la asignación divina para cada uno de nosotros y para el Cristo corporativo que es su iglesia. La visión y el entendimiento que tengamos de lo eterno definirá nuestro curso de acción y el camino que transitaremos en los días venideros. En el libro de Apocalipsis podemos ver a Juan, quien vivió tiempos realmente catastróficos en términos de persecución a la iglesia, corrupción en todos los niveles y depravación total de la sociedad contemporánea. Y aún su situación personal era calamitosa, encontrándose exiliado en la isla de Patmos. Si su mirada hubiera estado centrada en la realidad circundante, posiblemente su mensaje hubiera sido diferente. Sin embargo, no fue así. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 en adelante leemos: yo, Juan, hermano de ustedes en el sufrimiento hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús.
En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Desde esta posición y habiendo sido absorbido por el Espíritu de Dios, es que puede tener una mirada diferente de la realidad y así escribe a las iglesias de Asia, donde sin dejar de reconocer virtudes y defectos de cada una de ellas, todas terminan con una promesa para los vencedores. Aquellos que no se dejarán sitiar por la temporalidad y son guiados por un sentido de eternidad. Luego, en capítulo 4, versículo 1, leemos: después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá. Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Una vez más, la intervención divina modifica la posición de Juan y lo sitúa en un ámbito propicio, donde lo primero que ve es una puerta abierta, la cual le permite ver y tomar conciencia de un trono, un rey y un gobierno. Es desde esta perspectiva que debemos considerar las implicancias prácticas de la eternidad divina a fin de poder proclamarla y manifestarla con eficacia y exactitud. Yo quisiera que veamos, amados, en este día algunos aspectos relacionados a la dimensión de la eternidad, para que comprendamos a qué nos referimos cuando hablamos de proclamar y manifestar lo eterno. En primer lugar, necesitamos entender, comprender, ver que la voluntad de Dios es eterna. La voluntad de Dios es eterna. Y aquí, claro, necesitamos redefinir el concepto de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una verdad que ha sido deformada muchas veces por pensamientos humanos. La voluntad de Dios es una verdad que ha sido demasiado manoseada. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien sustentar o justificar alguna decisión o alguna acción sobre la base de que es la voluntad de Dios? Yo creo que esta es la voluntad de Dios. Entiendo que la voluntad de Dios es que yo haga esto, que yo haga aquello. Y se ha manoseado tanto este concepto de la voluntad de Dios. Debemos saber que en realidad la voluntad de Dios es una verdad demasiado desconocida por muchos. Hablamos de ella, pero la conocemos poco. Hablamos mucho, pero la conocemos poco. La utilizamos para justificar acciones o decisiones, pero la conocemos poco. ¿Cuánto sabemos de la voluntad de Dios? ¿Cómo definiríamos nosotros a la voluntad de Dios? Esta voluntad ha sido revelada, ¿sí?, por el Señor y tiene una relevancia en todo el plan y el diseño de Dios. Nunca la Biblia minimiza, por el contrario, maximiza la importancia de la voluntad de Dios, la relevancia que la voluntad de Dios tiene en su plan y en su diseño. Fíjense en las palabras del Señor Jesús. En Marcos capítulo 3, versículo 24, dice: luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¡Wow! O sea, el Señor Jesús condiciona la relación que podamos tener con Él con la voluntad de Dios. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. O sea, para Jesús la voluntad de Dios no era cualquier cosa. Él dijo: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. En las palabras de Ananías a Pablo también vemos el mismo concepto. En Hechos capítulo 2, versículo 14 dice: luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca.
Fíjense, Ananías está profetizando sobre Pablo, le está hablando a Pablo palabras directamente de parte de Dios y no le dice que Dios lo escogió para edificar o para levantar 20 iglesias, escribir 50 cartas y tener un ministerio tremendo. Pablo hizo todo esto, escribió cantidad de cartas, fundó cantidad de iglesias, viajes misioneros, pero dice Ananías, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido. ¿Para qué? 3 cosas dice. Para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y para que oigas las palabras de su boca. Todo lo demás que Pablo haría tenían que ver con esto, que comienza con el conocimiento de la voluntad de Dios. Sin ese conocimiento, todo lo que podamos hacer carece de relevancia. Veámoslo también en el ministerio del Espíritu Santo. Aparece la relevancia de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 27. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Así que el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios, mostrando la importancia, la trascendencia y la relevancia que la voluntad de Dios tiene en su ministerio. Por otra parte, también vemos la voluntad de Dios en el sacrificio redentor de nuestro Señor. Esto lo expresa Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 4. Dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de Dios según la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, toda la obra de redención se sustenta en la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios, ¿sí? Por último, es relevante la voluntad de Dios en nuestro diario vivir, en la manera en que nos conducimos, en la forma en que vivimos. Lo leemos en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir, escuche bien, para vivir el resto de su vida. ¿Cómo viviremos el resto de nuestra vida? 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. ¿Cómo vivirás el resto de tu vida? Mire lo que dice Pedro, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Wow. Para vivir el resto de su vida cumpliendo la voluntad de Dios. Y también lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. El mundo se acaba con sus deseos, con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios está ligada a la eternidad. La voluntad de Dios es eterna. Pero, ¿qué es en definitiva la voluntad de Dios? Porque hablamos de su relevancia, hablamos de lo que no es o de cómo ha sido manoseada o mal entendida. La voluntad de Dios no es otra cosa que el querer de Dios. O sea, lo que Dios quiere, lo que Dios quiere. Lo que Dios ha determinado, lo que Dios desea, lo que Dios piensa, es la plena intención de Dios. Es el origen y meta de toda acción divina, su voluntad, su querer, lo que Él ha determinado. Esa voluntad representa la inmutabilidad de Dios. Es una voluntad que no cambia. Es una voluntad que no está condicionada por las circunstancias. Dije al principio que ha sido muy manoseada esta cuestión de la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente se ha ido de iglesias tomando como base la voluntad de Dios y después ha regresado tomando como base la voluntad de Dios?
Y a veces vemos o consideramos a la voluntad de Dios como algo que va cambiando conforme a las circunstancias o a nuestros deseos. Y eso no termina siendo otra cosa más que nuestra propia voluntad, pero le ponemos la etiqueta de la voluntad de Dios para darle peso o para que parezca más espiritual. Miren, la voluntad de Dios no cambia porque es eterna. Dios no cambia en su esencia y en su voluntad para con nosotros. Puede llevarnos por distintos caminos según los momentos, pero todo tiene que ver con un diseño y todo tiene que ver con un propósito. Esa voluntad no está condicionada por las circunstancias. Esta pandemia que estamos viviendo en el mundo entero no condiciona la voluntad de Dios, lo que Dios ha determinado para su iglesia. Una voluntad que ha sido consumada en la cruz. En la cruz se consumó la voluntad de Dios y esa voluntad, ¿sí?, es establecer un reino inconmovible, un reino imparable, un reino que no se detendrá jamás, que jamás dejará de crecer y que llenará toda la tierra con la gloria del Señor. Así que la voluntad de Dios es eterna. Eso es lo que proclamamos y eso es lo que manifestamos, una voluntad eterna. En segundo lugar, el plan de Dios es eterno. Esa voluntad es la que dio a luz un plan. Ese plan es un plan eterno. No son parches que Dios va poniendo según cómo surgen las cosas. Mire, yo quisiera que podamos ver este plan de Dios en perspectiva en las palabras del apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Por esta razón, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, sé que se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos, apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Algunas expresiones aquí del apóstol Pablo. Él habla del plan de la gracia. Este plan eterno de Dios es un plan de gracia, opuesto totalmente a la ley, opuesto totalmente al antiguo pacto. Este es el plan de la gracia de Dios, donde se manifiesta toda la gracia y el favor de Dios. Miren, ahí cuando Jesús en el Evangelio se nos narra que Jesús fue a la sinagoga y tomó, dice, el rollo del profeta Isaías y leyó, ¿se acuerdan? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y dice, bueno, a predicar, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Y termina Jesús diciendo, a proclamar el año del favor de Dios. Y allí termina. Pero cuando uno va al pasaje paralelo de Isaías, Isaías sigue y dice, anunciar el año favorable y el día de la venganza de nuestro Dios. Pero es interesante que Jesús omite esa segunda parte y termina solamente con el año del favor de Dios. ¿Por qué?
porque el Evangelio tiene que ver con la gracia y el favor de Dios manifestado. El plan eterno de Dios es un plan de gracia. También lo llama el apóstol Pablo el misterio escondido desde la eternidad. No es algo que surge en un momento determinado, no es una reacción divina ante la condición humana, sino que este misterio que es el Evangelio, que es el plan de Dios, estuvo escondido desde la eternidad. Algunos hombres y mujeres de Dios en la historia antigua lo pudieron vislumbrar, pero se manifestó por medio de Jesucristo, se manifestó por medio de su Espíritu, mediante el nuevo pacto. Este plan está relacionado con la humanidad. Fíjense, versículo 8 dice: aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y hacer entender a todos la realización del plan de Dios, ¿sí? Este plan tiene que ver con el ser humano. Este plan debe ser proclamado al ser humano. El ser humano debe entender la realización de este plan de Dios que tiene que ver con nosotros. Fue diseñado en la eternidad, pero tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Este plan está relacionado directamente a nuestra vida de servicios. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 27 dice: de esta llegué a ser servidor, según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo manifiesta aquí en estas palabras que somos servidores según su plan. No servimos según nuestras brillantes ideas. No servimos a nuestra visión, como mencionamos en otros momentos. No servimos a un plan humano, servimos al plan divino, servimos según el diseño y según el plan de Dios, servimos para dar cumplimiento al querer de Dios, servimos para dar cumplimiento a la voluntad de Dios. Nuestro servicio no puede estar disociado, no puede estar separado del concepto o el entendimiento del plan eterno. Servimos anunciando el misterio oculto, dice el apóstol. Esta es parte de nuestro servicio, anunciar este misterio oculto que es el plan de Dios. Servimos siendo conocedores de su voluntad. Esto es lo que Dios está demandando, servidores que conozcan su voluntad, que conozcan el querer de Dios para poder expresarlo, para poder manifestarlo, para poder proclamarlo. Servidores portadores de su gloria. ¿Sí? Es la gloria de Dios habitando en nosotros la que nos permite conocer y entender este plan eterno para que de él nosotros seamos servidores. Así que tenemos una voluntad eterna, tenemos un plan eterno y como vimos todo este año pasado y parte de este año, también hay un propósito eterno. El propósito de Dios es eterno. Quiero repasar por unos minutos este concepto, ¿sí? La Biblia dice que fuimos llamados conformes a su propósito. En Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: sabemos que a los que aman a Dios, o que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y ese propósito no es circunstancial, ese propósito no tiene que ver con reacciones que pueda tener Dios en un determinado momento, ni siquiera con acciones nuestras, sino con el propósito eterno de Dios, ¿sí? Nosotros necesitamos entender ese propósito
que fuimos llamados con un propósito y que es ese propósito el que nos mantiene firmes. Es allí donde encontramos nuestra seguridad, no en nuestras capacidades, no en nuestros logros, sino en el propósito de Dios, que no es pasajero, no es temporal, sino que es eterno. Fíjese las palabras de Hebreos capítulo 6, versículo 13 en adelante, dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Varias cosas que expresa aquí el escritor. Lo primero que dice es que hemos sido alcanzados por la promesa a Abraham. Comienza haciendo una referencia a la promesa de bendición dada por Dios a Abraham, pero luego hace la aplicación directa a nosotros, los herederos. Nosotros somos los herederos de Abraham, es la iglesia, no es el judío nacido en Israel o que tiene sangre judía, es la iglesia, la herencia de Abraham. La promesa de Dios a Abraham fue inmutable. Esta promesa fue una promesa basada en la eternidad de Dios, basada en su propósito eterno. El propósito que comenzó con una promesa a Abraham, hoy nos tiene a nosotros como herederos, como destinatarios de esa promesa, de ese propósito. Y allí radica nuestra firmeza. Allí radica nuestro ancla, el cual nos mantiene firme. Fíjese, quiero leer nuevamente. Dice que Dios dejó la promesa, ¿sí? La confirmó, dice, con juramento. Promesa y juramento. Dice, lo hizo así. ¿Para qué? Para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, dos realidades que no cambian, que no pasan en el tiempo, que no caducan, dos realidades inmutables en las que es imposible que Dios mienta, sobre esa base tengamos un estímulo poderoso. Amados, hay un estímulo poderoso en entender y comprender el propósito eterno de Dios. No estamos embarcados en un plan temporal, no estamos embarcados en algo que tiene corta duración. Somos parte del propósito eterno de Dios. Y entonces ese es un estímulo poderoso por un lado, pero además nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros, y esa esperanza es una firme y segura ancla del alma. Esa esperanza penetra hasta detrás del velo, dice. Allí estamos seguros, ese es el ancla que nos permite mantenernos firmes, el entendimiento y la conciencia del propósito eterno de Dios. Del propósito eterno de Dios. La voluntad de Dios es eterna. Amados, el plan de Dios es eterno. El propósito de Dios es eterno. Y por último, el Evangelio es eterno. El Evangelio que predicamos es eterno. El Evangelio, lo he dicho muchas veces, pero quiero reiterarlo.
El Evangelio no es el plan B de Dios. Hay cierta escatología que se predica, hay cierto entendimiento que se predica muchas veces, cierta hermenéutica con la cual se interpretan algunos pasajes bíblicos que hacen ver al Evangelio como un paréntesis en la historia de la humanidad, como un plan B de Dios, y esto no tiene que ver con la realidad de la palabra. El Evangelio es eterno, es el plan eterno de Dios. Leemos Apocalipsis capítulo 4 versículo 6. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El Evangelio eterno. Allí está expresado claramente lo que llevaba ese ángel. No era un evangelio temporal, no era una dispensación, es el evangelio eterno. Hay cierta mirada dispensacional que nos ha hecho perder de vista la eternidad del evangelio. La eternidad del evangelio. El evangelio es la palabra eterna, el mensaje eterno de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 en adelante. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra, escuchen, esta palabra, fíjese en el versículo 23, la palabra de Dios que vive y permanece. Luego, versículo 25, la palabra del Señor permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y podríamos citar tantos otros versículos que nos hablan de la eternidad de la palabra de Dios, pero ahora Pedro aclara al final del versículo 25, y esta es la palabra del Evangelio. O sea, la palabra de Dios que permanece para siempre es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Mire, entender estas verdades es fundamental. No podremos proclamar y manifestar lo eterno mientras no entendamos que la voluntad de Dios es eterna. Mientras veamos la voluntad de Dios como expresiones nuestras, ligadas muchas veces a nuestros deseos. No podremos proclamar y manifestar lo eterno si no entendemos el plan eterno de Dios, diseñado en la eternidad. No podremos proclamar y manifestar lo eterno si no entendemos el propósito eterno de Dios al cual servimos, el cual Dios nos ha hecho sus partícipes, como vimos durante todo este año. No podremos proclamar y manifestar lo eterno si no vemos el Evangelio eterno. Si no entendemos el Evangelio eterno, si no se nos ha revelado el Evangelio eterno, este entendimiento, amados, es determinante. Son las verdades en las cuales no podemos fallar, en las cuales no podemos desviarnos ni siquiera un milímetro. Necesitamos permanecer firmes en estas verdades, que son las que le da consistencia a todo lo que Dios ha diseñado, a todo lo que Dios ha planeado. Para poder proclamar y manifestar lo eterno, es necesario comprender lo eterno.
O sea, no podemos proclamar y manifestar lo que no vemos. No podemos proclamar y manifestar lo que no entendemos. No podemos proclamar y manifestar lo que no comprendemos. ¿Cuánto comprendemos de la eternidad de Dios? Si hay algo que necesitamos es de alguna manera alejarnos de la visión temporal de las cosas. Y vuelvo al comienzo, vuelvo a la proclama de esta palabra. Amados, cuando miramos la realidad del mundo, ¿quién es responsable? ¿Quién es responsable? Si la victoria de la cruz fue una victoria contundente y definitiva, ¿en quién radica la responsabilidad de que el mundo cambie? La sal es la responsable de modificar el sabor de la comida. La levadura es la responsable de modificar la consistencia, el volumen, el tamaño, la textura de la masa. La luz es la responsable de disipar las tinieblas. Y el Señor Jesucristo dice que usted y yo somos la sal, somos la levadura, somos la luz. Por lo tanto, hay una responsabilidad insoslayable de la iglesia. No podemos mirar para otro lado. No podemos asignar la responsabilidad de lo que sucede ni al diablo, ni a la gente, ni a las circunstancias. La iglesia debe cumplir su tarea. Y cumpliremos nuestra tarea, en primer lugar, volviendo a un enfoque correcto, recuperando la visión de la eternidad, para poder proclamarla y manifestarla, corriendo a los santos, a la iglesia de esa visión temporal, del aquí y del ahora. Dios quiere bendecirte ahora, Dios quiere darte esto ahora, tus mejores días están por venir y todo está ligado a circunstancias y todo está ligado a resultados, a lo que podemos tener, a lo que podemos lograr. Y hemos perdido de vista la voluntad eterna, hemos perdido de vista el plan eterno, el propósito eterno, el evangelio eterno. Amados, son verdades contundentes, son verdades inmutables. Todo lo demás es cambiante, todo lo demás va y viene, pero estas verdades permanecen eternamente. ¿Cómo debe encontrarnos este año, estos próximos 12 meses en los cuales estaremos construyendo este pensamiento, desarrollando, profundizando? Este año debe encontrarnos con un enfoque claro, mirando desde lo eterno. Este es el enfoque que el Señor espera de cada uno de nosotros en este tiempo, enfocados en lo eterno. Otra vez las palabras de Pablo a los colosenses: si han resucitado con Cristo, centren toda su atención en las cosas de arriba, pongan la mira, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y ese arriba no es una cuestión de lugar físico. Nosotros instantáneamente, por causa de nuestras limitaciones, cuando escuchamos arriba, levantamos la mirada. Pero no es arriba, es una dimensión. No tiene que ver con un lugar físico, es una dimensión. El cielo es una dimensión, la eternidad de Dios es una dimensión, la gloria de Dios es una dimensión en la cual debemos sumergirnos para ver desde esa perspectiva. Ese es el enfoque que necesita la iglesia, es el enfoque que debemos transmitir, es el enfoque que debemos manifestar, es el enfoque que debemos proclamar, mirando
desde lo eterno. Allí nos centraremos, vamos a estar hablando de esto durante algunos meses. También este año debe encontrarnos, este nuevo tiempo, debe encontrarnos con una actitud. Solo es importante el enfoque, sino la actitud. Y la actitud es avanzando hacia lo eterno. Este año debe encontrarnos avanzando hacia lo eterno en una actitud que nos lleva a caminar desde una mirada y hacia una realidad. La eternidad de Dios debe modificar nuestro estilo de vida. La realidad de Dios será el estímulo para no desanimarnos. La eternidad de Dios será el ancla segura en el cual nos mantenemos firmes. Esa es la actitud de los santos que tienen su mirada puesta en la eternidad. Y la actitud de vida es modificada por el enfoque. El enfoque, la mirada, determinará la actitud con la cual nosotros viviremos cada día de nuestra vida. Este próximo tiempo, periodo de tiempo, año, debe encontrarnos con una misión clara. El enfoque modificará la actitud y eso determinará la misión de la iglesia. La misión, nosotros hemos sido comisionados por Dios. Hablamos todo este año pasado de que participamos del propósito eterno y allí está nuestra misión. Y nuestra misión es ministrar desde lo eterno. Le hablo a los predicadores de la palabra, a los líderes de grupos, a los discipuladores, a los que enseñan, a los que predican, a los que pastorean, a los que ministran. ¿Desde dónde vamos a ministrar a los santos? ¿Desde dónde vamos a edificar a la iglesia? ¿Desde dónde vamos a instruir? ¿Desde dónde vamos a trabajar, a hacer la tarea de formar a Cristo en la vida de los santos? Es desde lo eterno. No desde las necesidades momentáneas, no desde las circunstancias, sino desde el entendimiento de esa voluntad eterna, de ese plan eterno, de ese propósito eterno, de ese evangelio eterno. ¿Cómo debe encontrarnos este próximo año, este tiempo que estamos inaugurando en una posición clara? Posicionados en lo eterno. Así que el enfoque debe determinar nuestra actitud, la actitud debe llevarnos al cumplimiento de nuestra misión y todo esto como debe estar sustentado en una posición, posicionados en lo eterno. Permanentemente vemos, y esto no es novedad para nadie, gente que abandona la fe. Permanentemente vemos personas que retroceden en su vida espiritual. Permanentemente vemos hombres, mujeres que han abrazado una asignación ministerial y que luego también la dejan. Permanentemente vemos personas que se van desanimando, que se van desencantando, tanto en nuestras congregaciones como en el área ministerial. Y todo esto tiene que ver con un mal enfoque. Todo esto tiene que ver con la falta de un entendimiento en cuanto a la eternidad de Dios. Por eso debemos proclamar y manifestar esta eternidad. Proclamamos y manifestamos lo eterno de Dios, esta proclamación y esta manifestación se sustentan en todo esto que hemos compartido, en una clara visión de quién es Dios, del diseño divino. Proclamamos y manifestamos lo eterno de Dios. No proclamamos necesidad, no proclamamos circunstancia, no proclamamos deseos personales, no proclamamos inventos personales, no proclamamos imaginación humana, proclamamos y manifestamos lo eterno.
Amados, que esto sea lo que nos una en este tiempo, lo que nos nuclee, lo que nos impulse, lo que nos dé el ánimo necesario para seguir adelante. Vuelvo por un momento más para terminar al apóstol Juan. Juan es llevado, Juan predica un mensaje tremendo a través de Apocalipsis, relevante para la iglesia de su tiempo y de todas las edades. Pero Juan puede proclamar ese mensaje por causa de que él vio desde la eternidad. Apocalipsis, esta revelación de Jesucristo, no revelación de catástrofes, la revelación de Jesucristo, como Juan mismo la expresa al comienzo del libro. Ese mensaje, esa revelación se sustenta en que Juan vio la historia, Juan vio la realidad espiritual, no desde el plano de su humanidad y temporalidad, sino desde la eternidad. Él fue llevado a otra dimensión y desde esa dimensión él vio las dinámicas espirituales y sus implicancias en la tierra para nosotros y para la iglesia. Y él puede ver la victoria eterna de la cruz desde esa eternidad. Yo oro para que podamos unirnos en esta palabra, que esta palabra pueda dirigirnos, que sea una palabra rectora, que todos juntos podamos trabajarla mes a mes en todas las naciones, levantando una voz, proclamando, manifestando juntos lo eterno de Dios. Acompáñeme en oración por un momento. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la eternidad. Pidamos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para que podamos ver. Que esa puerta que se abrió en el cielo para Juan, esa puerta creemos que está abierta también para nosotros. Que podamos introducirnos allí a ese lugar de eternidad, a ese ámbito, a esa dimensión donde lo primero que vemos no son circunstancias adversas, donde lo primero que vemos no es catástrofe, no es destrucción, no es maldad, no es depravación. Lo primero que vemos es un trono. En esa dimensión de la eternidad lo primero que vemos es un trono. Lo que sobresale no es el diablo, lo que sobresale no es el infierno, lo que sobresale no es la maldad, es el trono de Dios que sigue sentado en su trono, gobernando desde la eternidad y hasta la eternidad. Padre, oramos en esta hora. Clamamos en esta hora para que tu Espíritu Santo nos permita ver, para que tu Espíritu Santo nos revele, para que caigan los velos de temporalidad de nuestros ojos, para que caigan los velos de lo circunstancial, de lo pasajero. Oramos para que nos sea revelado lo eterno. Oramos para que nos sea revelado el Cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Oramos para que nos sea revelada la victoria eterna y definitiva de la cruz. Oramos para que nos sea revelado el reino eterno. Oramos para ver desde la dimensión de la eternidad el trono eterno de Dios gobernando las naciones de la tierra. Oramos por una iglesia que se levanta en poder, en victoria. Oramos por una iglesia que se levanta para proclamar y manifestar todo lo que tiene que ver con tu eternidad. Una iglesia que proclama y vive en función de una voluntad eterna, de un plan eterno,
de un propósito eterno, de un evangelio eterno. Una iglesia que desde ese lugar y desde esa dimensión, proclamando y manifestando lo eterno, sea realmente la sal que dé sabor, que modifique y que preserve la vida. Desde esa dimensión de eternidad, proclamando y manifestando lo eterno, seamos esa luz que disipa las tinieblas, que no se esconde, sino que es expuesta para alumbrar a la humanidad. Desde ese lugar, proclamando y manifestando lo eterno, seamos la levadura que crece y crece y crece, que leuda toda la masa. Oramos por una iglesia gloriosa. Oramos por una iglesia que sea fiel a la intención divina y a las palabras del Señor. Una iglesia que las puertas del infierno no la pueden detener. Una iglesia que avanza en las naciones de la tierra, estableciendo, expandiendo y manifestando el reino de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, amados. Seguimos participando de este tiempo y de este alineamiento glorioso.